Hola, mi equipo conformado por Edgar, Diego, yo, Paloma, nos toca hablar el día de hoy sobre dos protocolos de actuación. El primero que es personas, pueblos y comunidades indígenas y personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Para empezar, me gustaría platicarles qué son estos protocolos de actuación de la SCJN. Y bueno, estos protocolos no son ninguna ley ni son obligatorios en el sentido estricto de una norma, ni tampoco pertenecen a un código civil ni a un código penal. Es más una guía interpretativa que ofrece la Suprema Corte a los jueces, juezas y magistrados al momento de imponer el derecho, cuando una de las partes en un juicio pertenece a un grupo o comunidad que históricamente ha sido discriminado. Para entender por qué existen estas herramientas hay que remontarnos un poco, y es que durante mucho tiempo los tribunales han aplicado las leyes de manera neutral o igual para todos, sin ninguna barrera o sin ninguna, ¿cómo decirlo? Sin ninguna distinción. El problema de esta neutralidad es que no todas las personas somos iguales. Moralmente, sí, pero si lo ponemos sobre la mesa, no nos encontramos en la misma situación que una comunidad indígena o que una comunidad afrodescendiente, que son, bueno, del lado de las comunidades indígenas, por mucho tiempo sufrieron durante la colonización, y los afromexicanos, afrodescendientes, sufrieron la esclavización. No sé si es una esclavización, creo que sí. Bueno, esto suena bien cuando decimos que las leyes deberían ser igual para todos, pero cuando lo pones en práctica, esto es muy, muy injusto. ¿Por qué? Porque estas personas tienen barreras de comunicación, es decir, no hablan los mismos y bueno, hablando de los afromexicanos o afrodescendientes, no tenemos el mismo idioma, bueno, si es que ellos no hablan el español, y de las comunidades indígenas pues no hablamos la misma lengua, entonces ellos necesitan un intérprete para poder entrar pues a juicio, y muchas veces no existen intérpretes que hablen su lengua o su idioma. Además de que por mucho tiempo han sufrido discriminación, o las maneras de resolver conflictos en sus comunidades son muy distintas al sistema judicial que se tiene, ¿no? Y bueno, para poner un nombre a todo esto, se le llama tener una perspectiva intercultural. Es decir, que a la hora de juzgar, bueno, no a la hora de no juzgar, a la hora de imponer derechos, el juez pueda darse cuenta a quién tiene enfrente, qué son esas barreras que esta persona enfrenta, cuál es el contexto cultural, histórico de su comunidad, y cómo puede ajustar el proceso para que pueda, esta parte del juicio no se encuentre en una desventaja, ¿ok? Esto significa que el juez pueda tener otra perspectiva del juicio, o sea, no influye en la decisión, sino que, ¿cómo lo explico? No es que le dé un trato especial a estas comunidades, ni es que esté un poco más a favor de estas comunidades, sino que se pueda ajustar el proceso, no para que esta persona tenga más ventaja que otra parte, sino que no se encuentre en desventaja, sino que se encuentren igual, ¿ok? Ya que pues tampoco se trata de que esta situación pueda tener un poco más de ventaja a esta parte. O sea, no se le quita la independencia de tomar esa decisión al juez, sino que pueda mantenerse igual, ¿ok? Más adelante mis compañeros van a estar hablando sobre estos dos protocolos y haciendo una comparación sobre estos, y pues sería todo de mi parte. Ahora vamos a hablar del protocolo para jugar con perspectiva intercultural para personas, pueblos y comunidades indígenas.
Bueno, este protocolo fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es una actualización del protocolo que ya existía en 2014. ¿Por qué fue necesario actualizarlo? Principalmente porque en los últimos años se han desarrollado nuevos criterios y sentencias tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Electoral. Estos nuevos criterios han permitido entender cómo deben los derechos protegerse de las personas y comunidades indígenas dentro de los procesos judiciales. La idea principal del protocolo es utilizar una perspectiva intercultural. Esto significa que cuando una persona indígena participa en un juicio, el juez no debe limitarse a aplicar una ley de manera completamente general, sino que tomar en cuenta su cultura, sus costumbres, su forma de organización y las posibles situaciones de desigualdad que puedan enfrentar. Bueno, principalmente este protocolo está dividido en cuatro capítulos, que es A, B, C y D. El capítulo A es el primero, que es el que vamos a ver. El capítulo A habla del conocimiento constitucional y convencional de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, pero también explica la situación de desigualdad estructural que históricamente han enfrentado. Aquí es importante mencionar el artículo segundo de la Constitución, porque reconoce derechos específicos para los pueblos y comunidades indígenas. También se explica que los problemas que enfrentan esas comunidades para acceder a la justicia no son consecuencia de sus características culturales, sino de situaciones históricas de discriminación y exclusión. Por eso el juez debe entender ese contexto antes de tomar una decisión. Bueno, ahora, el capítulo B. Después tenemos el capítulo B que explica conceptos necesarios para entender la perspectiva intercultural. Aquí se habla de conceptos como raza, etnicidad, racismo, discriminación, interculturalidad, cosmovisión indígena, identidad y autoadscripción. También se explica que cada pueblo indígena puede tener su manera de entender la vida, la naturaleza y la comunidad. Un concepto importante es la autoadscripción indígena. Esto quiere decir que la identidad indígena debe ser reconocida principalmente a partir de la propia identificación de la persona y no solamente su apariencia física, su forma de hablar o el lugar donde vive. Por ejemplo, un juez no debe pensar que una persona es o no indígena simplemente por su color de piel o por cómo está vestida. El protocolo señala que deben evitarse este tipo de estereotipos durante todo el proceso judicial. Ahora, el capítulo C, perdón, el capítulo C contiene lo que el protocolo considera los tres pilares de la perspectiva intercultural. El primero es la igualdad y no discriminación. El segundo es la libre determinación, que se relaciona con el derecho de los pueblos indígenas a organizarse, tomar decisiones sobre sus asuntos y contar sus propios sistemas normativos. Y el tercero es el acceso a la justicia, que este tiene dos dimensiones, una externa que consiste en poder acudir a los tribunales del Estado y otra interna que reconoce los mecanismos propios que tienen las comunidades para solucionar sus conceptos, sus conflictos. Bueno, ahora, capítulo D. El capítulo B, para mí es una de las partes más importantes porque funciona como una guía práctica para los jueces. Aquí se establecen las obligaciones que deben cumplir durante un proceso judicial y primero están las obligaciones iniciales, como reconocer la autoadscripción, revisar la competencia, analizar el contexto de la persona o comunidad y cuando sea necesario establecer medidas de protección. Después están las obligaciones transversales que deben aplicarse durante las etapas del juicio. Entre ellas está flexibilizar algunas reglas procesales, utilizar un enfoque interseccional, recabar pruebas de oficio y garantizar la asistencia de intérpretes y personas defensoras. Y finalmente están las obligaciones al resolver el fondo del asunto. En esa etapa, el juez debe tomar en cuenta las características culturales de estas personas indígenas, valorar correctamente los hechos y las pruebas, evitar estereotipos y procurar que la sentencia sea culturalmente adecuada. Y pues bueno, ahora sí que este protocolo busca el acceso a la justicia para las personas indígenas, que sea realmente igualitario y no se trate de aplicar solamente la misma ley para todos, sino que existen distintos contextos culturales y que en algunos casos es aceptable adoptar medidas especiales para alcanzar una verdadera igualdad. Bueno,
Ahora vamos a hablar del segundo protocolo que está dirigido a las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afroamericanas. Este protocolo tiene una diferencia importante al respecto anterior. No es una actualización de un protocolo anterior, sino que es el primero de la Suprema Corte que ha sido elaborado específicamente para esta población. Esto se relaciona con la reforma constitucional de 2019, mediante la cual el artículo segundo de la Constitución reconoció a las comunidades afroamericanas y estableció el reconocimiento de sus derechos. Aunque este protocolo utiliza muchos criterios que anteriormente se han desarrollado para pueblos indígenas, el propio documento aclara que las personas indígenas y las personas afrodescendientes o afromexicanas no son del mismo grupo. Cada uno tiene su propia historia, características culturales y problemáticas. Por eso fue necesario crear un protocolo específico para la población afrodescendiente y afromexicana. El capítulo A se llama Los pueblos afrodescendientes y afromexicanos en América Latina y México. Aquí se explica principalmente su reconocimiento jurídico, su historia y el contexto en el que se encuentran actualmente. También se habla de sus antecedentes históricos, de su presencia en México, de información sociodemográfica y de los movimientos sociales que han buscado el reconocimiento de sus derechos. Además, se analiza cómo se ha formado la identidad afrodescendiente y afromexicana. Todo esto es importante porque permite que los jueces conozcan el contexto histórico y social de estas poblaciones antes de resolver un caso que los involucre. El capítulo B trata sobre la interculturalidad e impartición de justicia. Aquí aparecen conceptos como raza, etnicidad, racismo y racialización. También se explica que los derechos de esas poblaciones pueden tener una dimensión individual, pero también colectiva. Un punto importante es precisamente el racismo, porque este protocolo busca que los jueces puedan identificar prejuicios eh, y estereotipos que puedan afectar el acceso a la justicia. Por ejemplo, una persona no debe ser identificada o juzgada a partir de ideas preconcebidas relacionadas con su color de piel, apariencia, forma de hablar o lugar de origen. El capítulo C vuelve a presentar los tres pilares de la perspectiva intercultural: igualdad y no discriminación, libre determinación y acceso a la justicia. En cuanto a la igualdad, el juez debe tomar en cuenta condiciones de vulnerabilidad que puedan existir como consecuencia del racismo, la exclusión y la desigualdad. También respetar las diferencias culturales y utilizar un enfoque diferenciado cuando sea necesario. En cuanto a la libre determinación, se reconoce la posibilidad de que estas poblaciones tengan formas propias de organización y puedan decidir sobre aspectos relacionados con su desarrollo político, social y cultural, siempre tomando en cuenta sus características particulares. Y finalmente está el acceso a la justicia, que busca que esas personas puedan acudir al sistema judicial y recibir una atención adecuada, sin discriminación y tomando en cuenta sus circunstancias. Por último, tenemos el capítulo D, que es la guía para juzgar con perspectiva intercultural. Esta parte explica qué deben hacer las personas juzgadoras cuando tienen frente a ellas un caso relacionado con personas, pueblos o comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Primero están las obligaciones iniciales, donde se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento de la autoadscripción y el análisis del contexto. Después están las obligaciones transversales, que deben cumplirse durante el proceso, y aquí se busca evitar prejuicios, facilitar la participación de las personas involucradas y garantizar las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos. Y finalmente están obligadas a resolver el fondo, donde el juez debe tomar en cuenta las características culturales de la persona o comunidad, valorar correctamente las pruebas, evitar estereotipos raciales y procurar que las reparaciones y las sentencias sean culturalmente adecuadas. Y pues bueno, en conclusión, este segundo protocolo busca que las personas afrodescendientes y afroamericanas puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación,
aunque comparte muchas herramientas con el protocolo indígena. Reconoce que cada grupo tiene una historia y características propias, por lo que necesita un análisis específico. Y justamente esa es la principal relación entre ambos protocolos. Los dos buscan que la justicia tome en cuenta la realidad cultural de estas personas y que la igualdad no se quede solamente en aplicar la misma regla para todos, sino que sea una igualdad real. Bueno, pues ya una vez viendo qué son estos protocolos y realmente qué significan ellos, vamos a entrar un poco más en conclusión. Realmente, pues podemos ver que se parecen, sí se parecen los dos. Al fin y al cabo buscan dignidad, buscan igualdad y buscan un proceso mucho más rápido. Pero aunque parezcan que hablan de lo mismo, en realidad no, ya que uno habla sobre los pueblos, comunidades indígenas y el otro habla sobre pueblos, comunidades afroamericanas o afrodescendientes. ¿Qué significa esto? Uno se enfoca más en tanto como la colonización, la esclavización, el uso de sus lenguas, la inclusión en ellos, y que pues lo que más se pide en estos es que el juez haga un énfasis mayor en este tipo de personas, que se abarque la protección como tal. Eso lo podemos ver en el Código Civil, en los primeros artículos literal, y de igual forma en la Constitución, en el artículo segundo, donde se habla sobre los derechos que tienen las personas este, indígenas y afrodescendientes. Como tal, no tienen una protección más extensa, simplemente que se toman en cuenta las, las condiciones de donde vienen ese tipo de personas, como costumbres o cosas distintas. Como sabemos, algunas veces las leyes vienen de costumbres, y de costumbres de pueblos indígenas se pueden transformar en leyes. En esos pueblos, pues sí se llegan a formalizar esas leyes, y es como ellos se van rigiendo como tal. En cambio, el otro, que habla sobre las personas afroamericanas y afrodescendientes, se explaya más en que ese tipo de personas han sufrido una discriminación racial a lo largo de toda su vida como tal, ¿no? Es evidente que las personas afroamericanas siempre han sido menospreciadas, y lo podemos ver a lo largo de la historia. O sea, esto es en todo el mundo, no solo en América. Como tal, la Suprema Corte, pues obviamente solo tiene jurisdicción en América, en los países que lo firmaron, en todos, menos en Estados Unidos y Canadá, ustedes no están ahí. Pero o sea, es tan evidente ese racismo que tienen las personas, que les sorprende que exista un presidente negro en Estados Unidos, que ha existido. Imagínense, ¿no? Es muy increíble. Y en México no se queda atrás. México realmente sí ha sido un país muy racista. Y lo que se le pide a las autoridades es que no juzguen, no tengan no tengan ese razón como para juzgar a una persona solo por su color de piel, solo por ser afroamericanos o afrodescendientes, que se les juzgue y se les incrimine así, tipo, no, tú eres el ladrón, tú eres el ladrón de todas las personas que están ahí. Obviamente eso es lo que menos se busca de todo eso, y eso es en lo que más se hace énfasis en ese protocolo, esas discriminaciones que sufren esas personas. En cambio, en lo de los pueblos indígenas se enfatiza más en la protección, en que se abarque más la protección a que los jueces sean más empáticos en ese tipo de personas, ya que pues obviamente ellos desconocen de las leyes, y ellos no tienen las mismas características que tendría una empresa corporativa. Si tú pones a una empresa corporativa como una persona del pueblo indígena por cometer un delito súper básico o muy X, el juez siempre va a tener preferencia por la otra persona, por sus diferentes capacidades y por el cómo él se crió, por el contexto en el que está él y sus oportunidades. No significa que le van a dar la razón, las fuerzas a la otra persona, simplemente que se empatiza más y se da esa cierta prioridad, ese cierto, ¿cómo decirlo? Esa cierta empatización acerca de las personas. Y esto lo podemos ver en este protocolo. Realmente son dos, son muy importantes, ya que son una de las bases que pues pactan nuestra constitución. Está en el inicio, lo podemos ver en el artículo segundo, el primero, en muchísimos artículos donde
se habla que todos somos iguales, que no debe existir discriminación de ninguna forma, tanto como si eres afroamericano, como si eres indio, como si eres, no sé, lo que sea. Y todo esto se avala en este protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia. Y pues, la verdad, qué bueno que es así. Pero bueno, eso sería todo. Y nada más para que conozcan un poco más acerca de estos protocolos. Realmente uno simpatiza más en todo lo que pasó antes. Y lo otro es más reciente. Pero bueno, muchas gracias. Hasta luego.